La literatura no sabe de fronteras, encuentra siempre las maneras de seguir existiendo. Con los escritores en la diáspora llega a todos los lugares. Para poder saber de su existencia, tenemos que viajar hacia ellos. Bienvenido a Hablemos Escritoras con este episodio grabado en York University, desde la mismísima ciudad de Toronto, en Canadá. Es gracias a Marta Batis y Shanna Lino y también a Iruni Verdún, quienes nos abren el espacio para poder recibir el día de hoy a la escritora venezolana Glendis Katiuska Achofi. Nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy a esta escritora, educadora y cronista venezolana-canadiense. Es un gusto poder cubrir tanto su obra como su trayectoria. Ha recibido el reconocimiento otorgado por la editorial Nuestra Palabra de Canadá y el día de hoy nos presenta también la Katiuskita vestida de verde de Little Green Me. Yo soy Adriana Pacheco y sean todos bienvenidos a este hermoso episodio. Pues estamos acá en Glendon College muy contentos con este viaje, el Tour 2025 dedicado a Canadá. Esta es nuestra primera parada en Toronto y bueno, nos vamos a seguir todavía a Ottawa y después vamos a Montreal y bueno, esto es un sueño que no me lo puedo creer. Tan agradecida con Marta Batis, con Caro Testa, que nos han abierto tantas puertas y con esta universidad que de alguna manera nos ha dado un espacio muy lindo en donde puedo recibir a escritoras que están produciendo en la diáspora, y bueno, una diáspora enorme, más de 7 millones de venezolanos en el mundo, que nos están contagiando de esa alegría venezolana en cada uno de los países en donde viven. Y bueno, pues no es la excepción, Glendis Katiuska, y me encanta que hayas venido el día de hoy. Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias, Glendis. Gracias a ti por invitarme, pero si me dices Katy, es como todos mis amigos me conocen. ¿Ah, sí? Sí, Ok, perfecto. ¿Y cómo se pronuncia tu apellido? Alchoufi. Achofi, tal cual como es. Sí. No, pues encantada, Katy. Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos, vamos a empezar primero sobre tu Venezuela. ¿En qué Venezuela creciste? ¿Cuál es la Venezuela cuando sientes así ese cariño en el corazón y en el estómago a veces, ¿verdad? Pensando en tu país. Te podría decir que conocí tres Venezuelas. La Venezuela en la que yo nací, porque yo viví en diferentes pueblos antes de llegar a Caracas, y viví una infancia de jugar en la calle, de gritarle a los vecinitos, hora de jugar, y salíamos después de la escuela, donde la gente vivía sin miedo, tranquilo, no había ese fulano estrés. Mis papás tenían un negocio de ropa y jugábamos con la ropa, jugábamos con los zapatos, usábamos la bicicleta y vivimos una infancia muy, muy feliz, muy de pueblo, muy sana. Después nos mudamos a Caracas y hubo un cambio, porque pasamos de vivir en una plena libertad a vivir en un apartamento con rejas en las ventanas y en las puertas. A que si pasaba más de media hora de haber salido de la escuela, mi mamá estuviera esperando preocupada. Claro, ya lo imagino. Y bueno, y la tercera Venezuela es la Venezuela del caos, de la tristeza, del secuestro, porque eso fue lo que pasó con nuestro país, nos lo secuestraron y nos vimos obligados a arrancar nuestras raíces y a sembrarlas en otra parte. Entonces, esa es una Venezuela a la que regresé el año pasado por un mes y no la conozco. Mm. Lo único que se mantiene es la alegría de la música, la gente trata de llevar las cosas dentro de todo lo malo, lo lleva con, como decimos los venezolanos, de todo sacan un chiste. Entonces esa alegría se mantiene. Claro. Pero sí, hay muchos cambios. Yo no podría vivir en esa Venezuela de hoy.
Claro. Sí, tenemos una colaboradora maravillosa, Gisela Cossack, que está en nuestro podcast cada 3 meses con nuestra cápsula bellísima LAM, Mesa Crítica. Les recomiendo muchísimo este último episodio, en donde no salió Gisela porque ella tenía ya otros compromisos, otras obligaciones, pero en todos los otros de LAM, que es nuestra Mesa Crítica, ahí está. Y bueno, también habla con esa nostalgia linda, ¿no? Pues de una Venezuela que de alguna manera se extraña a la distancia, ¿verdad? Ujú, Ahora que sé que estás aquí en Canadá, ujú. sé que antes estuviste en Texas. Sí, Cuéntanos, eso está muy lindo, en Texas State University. sí. Ajá. Lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos para ser residentes canadienses, se estaba alargando el tiempo y yo quería ya poner mis hijos en seguro. Mm, Entonces se me brindó la oportunidad de sacar una visa de estudiante y hacer un posgrado en Texas. mm, Me fui a hacer un posgrado de educación y amparé a mi esposo y a mis hijos con mi visa. ujú, Entonces nos fuimos todos para allá. Pero cuando terminé el posgrado, tuve la oportunidad de que me ofrecieran un empleo como maestra de español. mm, Hubo un recorte de presupuesto y la oportunidad se cerró. mm. Entonces, la verdad es que no queríamos empezar a buscar porque tenía que conseguir otro contrato para poderme quedar y hacer el cambio de visa de estudiante a visa de trabajo. Y antes el riesgo de quedarme en un limbo sin estatus legal, decidimos irnos a Italia porque mi esposo y mis hijos son italianos. Ah, mira, Entonces nos fuimos a vivir a Milán. mira, Estuvimos viviendo en Milán 2 años hasta que nos salió la residencia canadiense y nos vinimos. qué bien, qué bien. Entonces le tienen un gran cariño a Canadá. ¿Cómo es vivir acá? Mira, Canadá, estoy súper agradecida porque Canadá me está brindando lo que al final del tiempo mi país me negó, una oportunidad para mis hijos. Entonces, uno tiene que aprender a ser agradecido porque Canadá no me necesitaba a mí, yo necesitaba a Canadá. Mm, Entonces, de verdad estoy súper agradecida con Canadá. Y bueno, lo que más me ha costado ha sido acostumbrarme al invierno, porque viviendo en un país tropical durante tantos años, el invierno para mí es bien duro. claro, claro, definitivamente. Y bueno, ¿estudiaste escritura creativa acá en Toronto? Sí, estudié Sí, con Marta, fue una precisamente con oportunidad Marta Batti, espectacular, sí. sí. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Oye, la verdad es que las cosas vienen de Dios, ¿ok? Porque yo quería continuar escribiendo, porque siempre fui una escritora completamente empírica, ¿ok? Y resulta que una de mis amigas me comenta del curso de Marta, pero en el momento en que ella me lo comenta, no tuve la oportunidad, porque como vivo en Mississauga, no tuve la oportunidad de llegar a la Universidad de Toronto un día de semana a la hora que empezaban las clases, porque yo trabajo hasta las 6 Oh, y las clases son a las 6:30. oh, wow. Y la primera vez que solicité, me negaron el permiso. La segunda vez ya no pedí el permiso, notifiqué que necesitaba la tarde del jueves. Entonces, simplemente necesito la tarde del jueves a partir de las 3 de la tarde, puedo pagar mis horas en otros días y simplemente no di opción a que me dijeran sí o no. Wow. Comencé las clases con Marta y creo que ha sido una de las mejores cosas que he podido hacer porque todas las herramientas que te dan. Tú escribes, te escribes por conocimiento, por corazón, por imaginación, pero entonces hay una cantidad de cosas que vienen detrás que las desconoces. Y con las herramientas que te brinda el curso de escritura creativa de la Universidad de Toronto, entonces ayudas a mejorar tu escritura. Claro, claro. Y eso fue lo que hizo mi mentor, que es Marta Batis. Qué bien. Ahora entiendo que parte de lo que tú haces es también algo autobiográfico, o sea, te vas un poco también a lo que le llaman la escritura del yo. Bueno, la novela de la Katiuskita vestida de verde Ujú, sí tiene mucho de autobiográfico y mucho de imaginación, ujú, porque sí, yo viví en todos esos pueblos. En cada cuento hay parte que es verdad, que sucedieron las cosas, y les puse simplemente un poco de chispa, mm, ¿ok? Pero lo que estoy escribiendo ahora, que está en la editorial, está en revisión, no tiene nada de autobiográfico, absolutamente nada. Y es un género completamente diferente. ¿Ah, sí? ¿A qué te Sí, vas? ¿A qué género te fuiste? es del suspenso, Perfecto. porque a mí me gusta mucho escribir en la voz de un niño. Mm, Ya en el libro de Nostalgia bajo cero, mi cuento también es una niña la que habla, mm, pero tampoco es autobiográfico, es completamente imaginación.
se llama Una tarde en el parque. Y cuando empezamos a ver el módulo de non-fiction, yo al principio no hallaba qué escribir y se lo dije a Marta. Marta, es que yo oigo las vidas de las demás personas a mi alrededor y son vidas que han vivido tantas cosas tan fuertes que yo no he vivido nada de eso. Mm, Entonces me dice, pero bueno, escribe algo que sea algo verdadero. Recordé mi cuento, un cuento que yo había escrito en bachillerato. Y me dijo, ¿cómo que no tienes nada que decir? Mira cómo nos hemos reído con tu cuento. Entonces, eso fue como el empujón para empezar a escribir los cuentos de la Katiuskita. Ah, qué bien. Y bueno, y así fueron saliendo los cuentos, hasta que llegó un grupo de 20 cuentos. Y en el libro tienes la oportunidad de crecer con la niña, Mm, porque vas viendo cómo su lenguaje va cambiando, las situaciones cambian, y entonces te das cuenta de que la niña está creciendo sin necesidad de que el texto te diga exactamente qué edad tiene. mm, Pero por contexto tú puedes sacar la edad. ujú, ujú. Y bueno, eso fue algo que me sirvió muchísimo porque lo disfruté al máximo. Es más, yo a veces escribía y me reía yo sola. ¿Y por qué los niños, Katy? Y porque a veces a través de los niños podemos mostrar ingenuidad, podemos mostrar chispa, podemos mostrar alegrías y tristezas. Y la forma tan sana como los niños pueden presentar las situaciones, y a la verdad la gente las lee y se sienten identificados de que algo de eso probablemente viviste tú, Claro. ¿ok? ¿Y cuál es el reto de, pues no impostar, pero usar la voz de un niño? O sea, nosotros ya tenemos otra manera de hablar, otra manera de imaginar. Y bueno, ubicarse en esas edades ha de tener su reto, ¿no? Sí, porque tú no puedes utilizar un lenguaje que no va a usar un niño. Mm, Y la oportunidad es poder que cuando tú leas, tú sientas que es el niño el que está hablando. En ningún momento tú vas a sentir que es un adulto. Cuando tú estás leyendo el libro, tú sientes que quien está hablando realmente es una niña. Pero también después sientes una preadolescente y después sientes la adolescente que es la que habla. claro. ¿Ok? Entonces, esa forma es como como quitarle las capas a una cebolla, que le vas quitando Ujú, las capitas, capitas hasta llegar al corazón. Bueno, algo más o menos así. Es claro, cuando tú utilizas la voz de un niño. claro. ¿Por qué hice un cambio de género? Ahora a estos cuentos tienen algo de misterio, tienen algo de superstición, están ubicados en un pueblo así como muy particular, porque el pueblo es un pueblo xerófilo, pero está muy cerca del mar, pero también tiene muy cerca el desierto. Entonces, ahí hay mucho calor, mucha arena, son colores. Digo, sí, Gabriel García Márquez tuvo su Macondo y Juan Rufo tuvo su Comala porque yo no puedo tener mi Acorote. Y así se llama mi pueblo. Ah, corote. Sí. Qué lindo, qué maravilla. Ahora platícame, porque también hay este reto, ¿no? De tener un libro traducido y de que te lean otros lectores que a veces no tienen el contexto, ¿no? Y tienes tú también que crear ese ambiente para que puedan trasladarse, imaginarse en ese otro lugar, ¿no? Sí, para poder hacer la traducción más fidedigna y que no se perdiera el sentido de un libro, una persona que es traductora, pero es venezolana, hizo la traducción del libro, de forma tal que ella podía mantener ese lenguaje criollo, pero llevado al inglés que se entienda. Y después que ella me entregó el manuscrito traducido, lo que hice fue que una persona que es nativa en inglés, que no sabe, pero absolutamente nada de español, lo leyó. Y después yo empecé a hacerle preguntas y me di cuenta que lo entendió sin ningún problema. Y me dijo, oh, está bonito, está fresco, no sé cuánto, me reí. Y entonces logré, a través de esta persona, que es una persona de casi 70 años, que me diera ese feedback del libro que yo estaba buscando. Te dije, ok, sí, la traducción logró lo que yo quería. Claro. ¿Y quién es tu traductora? Marta, se llama Marta, pero no es Batis. ¿Y se apellida? Casanova. Casanova. Algo que nosotros hemos hecho mucho en Hablamos Escritoras es tratar también de darle ese espacio y ese lugar a los traductores. ¿No? Antes, hace mucho tiempo, y todavía sucede, los nombres de los traductores o las traductoras ni siquiera aparecían en la portada del libro, aparecían en las cuartas de forros o aparecían por ahí metida o no aparecían en ningún lado. ¿Qué opinas tú de llevar esta traducción, esta producción literaria en español
desde el inglés, porque obviamente todo lo que se llama ahora Literature in Translation es otra manera de hacer visibles sus nombres, ¿no? ¿Piensas que es importante? Ella me pidió que no apareciera su nombre. Ah, mira. Entonces, por eso su nombre. Aparece el quien fue el lector, ¿ok? Que es el señor Richard Hooks. Aparece y para verificar la parte de puntuación, ya que la forma de presentar los diálogos en inglés y en español son distintos y algunas reglas de presentación, de forma. Ujú. Una de mis amigas, que es Marijo Garrido, me ayudó, ella tiene unas herramientas con las que puede revisar que todos los guiones estén correctos, todo eso. Entonces ella sí, yo la puse en el libro porque yo le pregunté, ¿te puedo poner? Y me dijo que sí, porque fue la segunda lectora, pues. Me encanta, me encanta. De alguna manera tú también empezaste con algo que es muy lindo, que son las antologías, ¿no? Se hacen colaboraciones, se escriben libros que tienen cierta intención y entonces se buscan a escritores que quieran colaborar en ese libro. Cuéntanos de algunas antologías que para ti han sido importantes, me imagino que todas, por supuesto, pero que han sido decisivas para tu carrera. Bueno, la primera fue el de Nostalgia Bajo Cero, esa antología donde hay 38 escritores. Eso es un mérito de Marta Batis, porque ella, para celebrar los 10 años del curso de escritura creativa en español, decidió lanzar este libro en el 2019. Ujú. Claro, el COVID metió su manito y entonces se lanzó en el 2020, Claro. pero aparecemos 38 personas allí, cada una con un cuento. Esa fue la primera vez que yo vi mi nombre impreso. Ah, ¿Ok? qué Y no te bien. puedo contar toda la emoción que se puede sentir de ver tu nombre estampado en un libro, ¿no? Claro. Eso fue algo maravilloso. La presentación se hizo por Zoom porque no se podía reunir la gente en persona. Todo ese tipo de cosas que el COVID esa experiencia nos enseñó a buscarle la vuelta a la cuadra. ¿Es esa una expresión muy venezolana? Bueno, yo no sé, pero yo estoy llena de expresiones y mis amigos se ríen conmigo. Eso es maravilloso. ¿De qué otras antologías nos puedes platicar? Bueno, no sé si has escuchado hablar del Mundial de Escritura que hacen desde Argentina. Ajá, sí, claro. Ok. Ujú. Nosotros tenemos un grupo que participamos en todos los mundiales. Cada vez que lo abren, ahí estamos el grupo. Decidimos sacar unos cuentos, 2 cuentos cada uno del grupo y armar la primera antología que salió de ese mundial, que es Tinta Indeleble. Mm. Entonces ahí estamos 9, estamos allí representando ese mundial que hicimos, pues. Después de eso, trabajamos con el de ¿Dónde están los otros? Porque decidimos que en la reunión previa al mundial, en este mundial vamos a trabajar cuentos de suspenso. Y basado en eso, seleccionamos los cuentos que tenían más suspenso o que cada quien quiso. Hubo personas que pusieron un cuento, personas que pusieron 3, yo tengo 5, porque nos dieron páginas. Cada uno teníamos 11 páginas, una para la biografía y 10 para nuestros cuentos. Oh, Pero wow. mis cuentos son muy cortos, normalmente mis cuentos tienen página y media, 2 páginas. Entonces me entraron 5. Y así fue como sacamos Dónde están los otros. Ahora, las antologías en las que he participado en otros países distintos de Canadá han sido porque he visto los concursos y he mandado. Ujú. Y he quedado seleccionada. En eso está Mis días en cuarentena, 175 relatos de escritoras latinoamericanas. Sí. Está también el de Silsen, que es los 10 años del Círculo de Martín en Argentina. Mm. Y también 2 en España. Ujú. Uno que pidieron sobre leyendas, que son las del charro negro. Entonces yo envié una leyenda muy, muy venezolana de los llanos y les gustó. Y tiene otro que había mandado antes también, que también lo publicaron en un cuento, en una antología que se llama Amanecer, no sé cuánto, pero en el concurso tenía otro nombre. Ujú. También junto con el señor que es profesor, que es especialista se ha dedicado mucho a la microficción, Jorge Ortiz. Ujú. Él está en Argentina. Él saca concursos cada año para sacar un volumen sobre cuentos para todos en 100 palabras. O sea, en las reglas está que no pueden tener más de 100 palabras, Wow. ¿ok? Y Ujú. tienes que contar una historia completa, que tenga pie, cabeza y tronco. Entonces, he estado con él y ha aparecido en los 4 volúmenes que han salido hasta ahora. Increíble. Pues qué maravilla, qué maravilla. Platícanos un poco, ¿cómo ves la escena literaria en español en Canadá?
Dura, dura porque el mercado no es tan grande. De allí la idea de pasar el libro al inglés, Ujú. porque por supuesto la población en español no es tan grande y muchas veces en los medios en que te mueves te dicen, ay, pero es que yo no leo español, solo leo inglés. Entonces de ahí dije, bueno, yo voy a traducir el libro, porque si no puedo penetrar por completo el mercado como yo quiero en español, me muevo hacia el inglés. Ujú. Pero siempre voy a producir primero en español y después voy a hacer la traducción al inglés. Ese es tu idioma, ¿no? Es lo mío. Claro, claro. Bueno, y cuéntanos un poco, sí es difícil, ¿no? La escena literaria en español en Canadá, pero ¿en qué círculos te mueves? ¿Cuáles son tus redes literarias con las que produces o trabajas? He estado en contacto con la gente de Filibro. De hecho, en el libro del 23 tengo 2 microrrelatos en ese libro. Silvia Alfaro me invitó, muy amable ella, muy dada de lleno a la literatura. Participé allí, estuve en la feria. Pasa es que viajar para Ottawa a veces no es tan sencillo, Ujú. sobre todo porque compites con el día de trabajo, ¿no? Claro, Y tienes que irte un viernes, sábado, domingo para claro. poder regresar. No se hace tan fácil. A mí, cómo me gustaría que Silvia hiciera un film libro Toronto, Sí, ¿verdad? Eso donde hay sería. mucha más gente, Claro, donde la población es más grande que la de Ottawa. claro, claro. Pero me imagino que ella sabrá por qué lo hace. Sus razones tendrá. Claro, definitivamente. Y bueno, también le agradecemos muchísimo a Silvia Alfaro que haya abierto esta puerta. Ella también nos Sí. había comentado sobre ti, así que bueno, pues encantada. Y con Qué gusto. Carolina Testa, Claro, con Claudia, la claro. que Cuéntame un libro. Sí, sí, sí. Y ahorita nosotros, en mi grupo se llama Cuentilocuentes, Ajá. ¿ok? Y con ese grupo estamos creando, vamos ahorita para la segunda velada literaria. Ya hicimos una en junio, donde personas mandaron sus cuentos. Hubo un jurado que los revisó y los seleccionó, y Ujú. los 10 textos seleccionados, los autores en su propia voz los leyeron Oh, en la reunión, en la velada. ujú. Ahora tenemos esta nueva segunda velada literaria para el mes de noviembre, que ya empezamos a recibir textos. Qué bien, qué bien. Y es lindo porque es también cómo abrirle la puerta a otras personas. Entonces es como un taller. La idea es que tú mandas tu texto, ¿verdad? Se le envía al jurado, el jurado los revisa y selecciona los 10 que tengan la mayor puntuación. Eso no significa que no queden otros textos muy buenos, pero que por el tiempo estamos limitados solo a 10 Ujú, hasta ahora. ujú. Entonces, estos otros nos los quedamos y preguntamos, porque no los publicamos ni en digital ni en papel, para que no pierdan lo inédito del cuento si ellos quieren, si la persona lo quiere someter a un concurso o algo de eso. Claro, Entonces, la idea es que personas que no han tenido la oportunidad de conocer a una Marta Batis o que no han tenido la oportunidad de tomar unas clases de literatura, pero saben escribir y les gusta escribir, sepan que hay una puerta. qué Entonces, eso es bien. lo que hemos querido, como que compartir un poquito del trabajo de todos nosotros. Claro, claro, pues hermosísimo, hermosísimo. Muchísimas gracias, de verdad, Katy, felicidades por lo que estás haciendo, por esta pasión, por este emprendimiento de buscar y seguir tu literatura y por hacer que llegue el español a otros lugares del mundo. Es muy, muy interesante y muy importante lo que están haciendo ustedes desde Canadá. Muchísimas gracias por Hablemos Escritoras en nombre de todo el equipo. ¿Quieres agregar algo más cerrando No, la quiero conversación? agradecértelo, quiero agradecerles a ustedes la invitación. Me sentí sumamente halagada cuando recibí el correo y de verdad para mí es un placer poder compartir y si puedo poner un granito de arena para que otras personas que les guste Claro, escribir puedan integrarse a este mundo, claro. pues más que bienvenidos. No solo queremos abrir puertas, queremos abrir ventanas y techos y todos los espacios posibles. Maravilloso, maravilloso. Pues mil gracias de nuevo, Katy. Una vez más, muchísimas gracias a Glenis Katiuska Alchofi. Me da muchísimo gusto haber conversado el día de hoy y compartir con ustedes su obra y su trabajo. Con nuestro equipo tras bambalinas, trabajamos cada día para poder hacer los dossiers, programar las entrevistas y hacer la edición de audio. Muchísimas gracias a todos ellos, a Andrea Macías Jiménez, Brenda Ortiz, Cristian Josefi,
Gracias también a las colaboradoras que integran nuestras distintas secciones y también gracias a quienes hacen el diseño de Hablemos Escritoras, Enigma Diseño. La plataforma es de Nasolab y el tema musical de Nando Garza. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre los esperamos cada semana. Hasta la próxima.